A Dios. Bueno, es un privilegio, esta mañana les comentaba en taller de oración, es un gran privilegio estar hoy acompañándolos aquí junto con mi esposa, con Daniela. Sus pastores obviamente los extrañan muchísimo, pero pues hoy hubo rotación de pastores en todos los campus, entonces ellos están en este momento predicando en Alfa, en la sede principal. Y bueno, cada pastor está como en diferentes partes. Nosotros no somos pastores, solo somos líderes, pero pues hoy vinimos a apoyarlos aquí enseñando. Bien, entonces de pronto para los que no me conocen, mi nombre es Francisco, formo parte de la iglesia Alfa, Campus Alfa, la principal. Somos junto con mi esposa los coordinadores de la parte creativa de lo que es Alfa y bueno, de los campus alrededor de Famife. Y pues hoy tenemos el privilegio de estar aquí acompañándolos y enseñando la palabra de Dios. Así que quiero que para empezar cierre allí sus ojos, vamos a orar, vamos a dar gracias por este tiempo y luego entramos al tiempo de la palabra. Así que Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio de entrar a tu presencia, Señor. Yo te doy gracias porque tu palabra dice que somos esos hijos amados, Señor, en los cuales tú te complaces, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque va a ser un tiempo glorioso en tu presencia, Señor, porque es un tiempo para el cual nos disponemos todos nosotros con corazones hambrientos, sedientos, Señor, por escuchar tu palabra, por aprender más de ti, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que estamos aquí, Padre, porque hemos dispuesto este tiempo, Señor, para poder conocerte más, para poder conocer más tu palabra, para poder conocer más tu presencia, tu voluntad, Señor. Te doy gracias, Padre, porque esa palabra que va a ser sembrada el día de hoy va a producir fruto en cada uno de nosotros, Señor, fruto que va a llegar al 30, al 60 y al 100% en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, porque somos buena tierra, Señor, porque somos un terreno donde esa semilla puede dar ese fruto, Señor, y porque cada uno de nosotros, Señor, no somos solamente oidores de esa palabra, sino que somos hacedores de la misma, Señor. Escuchamos la palabra de Dios, pero también la ponemos por obra, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia, Señor, por cada una de las personas que están acá, Señor. Oramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. La verdad es que Carmen casi me quita la prédica esta mañana cuando estaba antes de la alabanza. Ella estaba hablando un poco acerca como de las dificultades, como de que nos agobiamos en muchas ocasiones, ¿cierto? Con problemas, como que nos preocupamos demasiado. Entonces hoy vamos a hablar más o menos algo por el estilo. Y el título de la enseñanza es Ahoga el ahogo. ¿Sí? Diga conmigo, ahoga el ahogo. Sí, es un poquito como un trabalenguas, pero si usted le presta atención a lo que quiere decir, la idea de hoy es que usted y yo podamos ahogar eso que tanto nos ahoga a nosotros, ¿sí? ¿Cuántos últimamente se han sentido como ahogados? Como, no puedo con esto, esta vaina me quedó grande, ¿sí? Dificultades, problemas, ¿sí? A mí también me ha pasado, no se preocupe que esta predica primero fue para mí, ¿sí? Y anoche mientras la estaba armando, yo estaba ya como, Señor, perdóname porque he hecho tantas cosas últimamente que me preocupo por cosas que nada que ver, ¿sí? Pero la intención es que usted y yo comprendamos hoy que podemos ahogar aquellas cosas que nos están ahogando a nosotros. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son las preocupaciones, qué dice la palabra de Dios acerca de las preocupaciones, ¿sí? Quiero empezar leyendo, quiero contarle un poco de qué dice Google acerca de la palabra ahogo, ¿sí? Y ahogo, cuando usted lo busca, aparece que es una sensación de presión en el pecho que le impide respirar bien. ¿Alguno ha llegado a ese nivel? De tantos problemas como que se le cierra el pecho y como que, y no puedo respirar y Dios mío, ¿sí? ¿No les ha pasado? Bueno, hay personas que llegan hasta eso, ¿cierto? Que es tanta la situación, es tanto los problemas que dice como que se me cierra el pecho y ni siquiera puedo llegar a respirar bien. Eso es ahogo, ¿cierto? Me estoy ahogando. ¿Qué más? Dice que es una sensación de angustia o una tristeza muy grande, ¿sí? Cuando nos angustiamos por las cosas que aún no han sucedido, que estamos pensando, ¿y cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a hacer mercado el próximo mes? ¿Sí? ¿Cómo voy a pagar el colegio de los niños? ¿Sí? Uno empieza a angustiarse, ¿les ha pasado? ¿Sí? ¿Sí se han angustiado alguna vez en su vida? Porque yo sí me he angustiado varias veces, me ha pasado, ¿cierto? Entonces, nos hemos sentido ahogados en muchas ocasiones de nuestra vida y a veces ni siquiera sabemos qué hacer o cómo salir de esto. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entender qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Y el versículo base de esta enseñanza es Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer los versos 1 al verso 6. Mateo capítulo 13, versículos 1 al versículo 6. Y esta es una parábola bien interesante que menciona acá Jesús y es la parábola del sembrador. De pronto usted ya la ha escuchado, ya la ha estudiado. Pero dice allí el verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar
Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió ¿qué? A sembrar. ¿Sí? ¿Quién es el sembrador? El Padre, Dios, ¿cierto? Dios dice que salió ¿a qué? A sembrar. Verso 4, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30, al 30%. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Así que esta es la parábola del sembrador. Dice acá el Señor, primero, ¿quién es el sembrador? Dios, ¿cierto? Segundo, ¿cuál es la semilla? La palabra de Dios, ¿cierto? Es la semilla. Y lo tercero, ¿quién es el terreno? Nosotros, ¿cierto? Ahí ya podemos entender un poco más la parábola. Entonces dice que el Padre salió a sembrar, sembró la palabra de Dios y la sembró en cada uno de nosotros. Pero si usted se da cuenta, dice que hay 4 tipos de terrenos totalmente diferentes. ¿Sí los vieron allí? Dice que el primer terreno, versículo 4, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces, ¿cuál es el primer terreno? Junto al camino, ¿cierto? ¿Qué pasa con este? Dice, vinieron las aves y la comieron. Es decir, ¿qué pasó con esa semilla? ¿Dio fruto? Se perdió, ¿cierto? Se la llevaron las aves. Vinieron, la raparon, se la comieron y nos vemos. Siguiente, verso 5. Dice, la otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, ¿y qué? Se secó, ¿sí? Segundo tipo de terreno, entre pedregales, ¿cierto? Parece que ha funcionado la palabra, parece que ha sido sembrada, como que se ve algo de resultado, pero una vez como que viene el sol, como que se calienta la cosa, como que hay problemas, se seca, ¿cierto? Gente que sale herida a la iglesia y dice, no, eso no me funcionó, eso que hablan allá como que no sirve para nada, ¿sí? Se secó y se perdió esa semilla. Siguiente tipo de tierra. Verso 7, que esta es la que vamos a hablar hoy, en la que nos vamos a sembrar, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué hicieron? La ahogaron, ¿sí? Entre espinos es la tercera. Y la última, dice, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, al 60 y al 30 por uno, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga. 4 tipos de terrenos totalmente diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿cuál tipo de terreno somos nosotros? ¿Sí? Deberíamos ser buena tierra, ¿cierto? Pero en ocasiones estamos siendo de pronto la que es espinos, o en ocasiones somos los del lado del camino, o en ocasiones somos los de pedregales, ¿cierto? Porque se está hablando la palabra de Dios y yo sé que ustedes tienen una muy buena palabra acá. Pastor Luisca es un maestro impresionante, ¿sí? Yo aprendo mucho de él porque es muy buen maestro. En la administración lo honramos mucho por eso, pero ustedes tienen una excelente palabra acá. Pero ¿qué pasa? A veces de pronto nosotros salimos de acá el domingo animados diciendo, uy, qué excelente enseñanza la del pastor Luis Carlos, y les pregunta a uno, ¿y de qué enseñó? Pues yo no me acuerdo, pero estaba muy bueno, ¿sí? La gente decía amén todo el tiempo y buenísimo. Pero ¿y qué aprendió? No, pues no me acuerdo, pero estuvo buena. ¿Eso nos sirve de algo? Imagínense, viene la prueba y usted allá lo que dijo el pastor Luis Carlos alguna vez, que no sé qué dijo, pero que eso me funcione en el nombre de Jesús. ¿Va a funcionar? No. Muchas veces nos pasa eso, ¿cierto? O estamos de pronto distraídos en el celular, en no sé, en otras cosas, jugando o haciéndole cosquillas al de al lado mientras está acá predicando pastor Luisca, y nos perdemos de esa palabra que él tiene para nosotros, ¿cierto? Está botando la semilla, está acá él que sería un ejemplo del sembrador, pero a veces la tierra no está dispuesta para recibir esa semilla. Ahora, quiero que note, y el problema aquí no es el sembrador, tampoco es la semilla. ¿Cuál es el problema? La tierra. O sea que, ¿quién es el problema? Nosotros, ¿cierto? Nosotros no podemos culpar a la palabra de Dios. Cuando usted tiene dificultades y de pronto usted ha hablado la palabra y ha dicho 2 versículos, pero no ve que nada cambia, usted está enfermo y se habló, no sé, Isaías capítulo 55 y luego se habló 1 de Pedro capítulo 2 y dice, no, pero nada ha pasado, yo sigo enfermo, me sigo sintiendo mal, esto como que no funciona, la palabra de Dios no sirve para nada. ¿Es cierto? No, la culpa no es de la palabra de Dios, ¿de quién es? De nosotros. Hay que revisar qué estamos haciendo mal, ¿cierto? Entonces vamos a hablar exactamente de eso, de qué tipo de terreno somos. Pero me voy a centrar solamente en el tercero. Dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, si usted mira esto, básicamente, si uno saca porcentajes, uno podría decir que el 25% de la iglesia es la que está haciendo buena tierra, ¿cierto? 4 tipos de terrenos, solamente uno es buena tierra.
Otros de pronto producen algo, ¿cierto? Porque dice que el que cayó entre espinos, pues trató de crecer con los espinos, pero al final, ¿qué hicieron? La ahogaron. O sea, sí se alcanzó a ver fruto, uno alcanza a ver a la persona y ve como que le está yendo bien, chévere, pero de un momento a otro llega una prueba difícil, lo perdimos. No volvió a la iglesia, no volvió a contestar un teléfono, se perdió, ¿cierto? O el que cayó ¿cuál es el otro? Entre predregales, ¿cierto? Que dice, también alcanza a salir un poquito. ¿Usted ha visto esas maticas que nacen a veces entre las piedras o en el cemento? ¿Sí? Y hay cemento y nace como una matica allí, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Ella puede crecer y dar fruto? No, se quedó ahí. ¿Por qué? Porque no tiene raíces, ¿cierto? Entonces, a veces personas que de pronto por fuera están mostrando como que, hey, estoy bien, como que todo sale bien, pero por dentro no tienen nada, no hay raíces, no han sembrado la palabra de Dios en ellos. Entonces viene la prueba y ¿qué pasa? Chao. Apenas viene el primer problema, por fuera parecían bien, pero no tienen nada en su corazón, no saben qué decirle a la prueba, no saben qué hablar de la palabra de Dios, simplemente allá lo que el pastor Luis Carlos alguna vez nos dijo, que no me acuerdo qué era, ¿cierto? Pero no tienen nada por dentro. Entonces, hay que tener cuidado con esa palabra, hay que sembrar esa palabra en nuestro corazón. Ahora, quiero que mire conmigo el verso 22, ahí mismo de Mateo capítulo 13, y esta es la explicación del verso 7. Aquí Jesús empieza a explicar la parábola del sembrador. Y vamos a leer solo el verso 22, que es la parte de la cual vamos a hablar. Dice allí, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué pasa? Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan. ¿Ahogan qué? La palabra. ¿Y cómo la hacen? Infructuosa. ¿Qué es algo infructuoso? Que no produce fruto, ¿cierto? Que no sirve para nada. No va a producir absolutamente nada en nosotros. Pero si usted se fija bien, él está diciendo, esta persona escuchó la palabra, o sea, estaba aquí sentado, escuchó la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Salió de acá animado, feliz, qué excelente palabra, Pastor Luis, que es un maestro impresionante. ¡Uf! Gloria a Dios por Pastor Luis. Pero una vez se encuentra con los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? Dice, ahogan esa palabra. Ahora, cuando uno habla de ahogar, ¿qué se imaginan ustedes? Meter a alguien debajo del agua, ¿cierto? Allá hasta que se ahoga, ¿sí? O asfixiarlo, eso es ahogar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos colocando los afanes de este siglo, o sea, las cosas que me están preocupando, que cómo voy a comer mañana, que con qué voy a pagar el arriendo, que no sé qué, que con qué pago el colegio de los niños, que cómo lo he visto, que qué almuerzo hoy. Si algunos a veces están en medio de la prédica y están pensando, ¿y el almuerzo de hoy? Yo no he comprado la carne, y con lo cara que está la carne, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Pero dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Otros también están pensando, no, y ahora yo cómo hago más plata, y necesito pagar esto, y necesito pagar aquello, y no me han pagado, y fin de mes, y ¿sí les ha pasado? Dice, esas cosas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. O sea, estamos cambiando prioridades. Si usted se da cuenta, esto es un cambio de prioridades. Cuando la palabra debería estar arriba, lo que usted está haciendo es colocar arriba sus afanes, sus preocupaciones, sus limitaciones, por encima de la palabra de Dios. Y eso es lo que la está ahogando a ella. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Va a producir algo en su vida? Dice, no, usted va a volver la palabra infructuosa, no va a tener fruto en su vida. Por más que usted la hable, por más que usted diga, no, pero es que yo estoy que la hablo, hermano, todos los días me hablo 5 versículos, pero 10 veces está preocupándose por sus problemas. ¿A qué le está dando más prioridad? A los problemas, ¿cierto? Están aquí encima 10 veces, pero la palabra por allá 2 veces digo un versículo, pero después le echo la culpa a la palabra, digo, no, es que la palabra no sirve para nada. ¿Sí? ¿Nos ha pasado? Muchas veces, ¿cierto? Entonces necesitamos entender, valorar la palabra de Dios. No haga infructuosa la palabra, no la ahogue con sus preocupaciones. Ahora, ¿cuál es el problema de haber sido sembrada entre espinos? Básicamente, que hay otro tipo de semilla que también ha sido sembrado, que son los espinos, ¿cierto? Dice que crecen los dos, crecen los espinos, pero también crece la palabra, ¿cierto? La semilla. ¿Y a qué hace referencia a los espinos? Aquellas preocupaciones que nosotros tenemos. Ahora, note que dice que también ha sido sembrado los espinos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo muchas veces estamos colocando en nuestro corazón esas preocupaciones, ¿cierto? Nos preocupamos y a veces como que nos preocupamos porque no tenemos nada de qué preocuparnos. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? Usted como que está tranquilo en el día y dice, ¿y yo por qué estoy tan tranquilo? ¿Sí? Y si se ríen es porque les ha pasado, ¿cierto? Pero a veces nos preocupamos porque no estamos preocupados por nada y uno, pues, algo pasó. Es como cuando un niño está calladito, algo hizo, algo hay, ¿cierto? Pero a veces estamos sembrando tanta preocupación en nuestra vida, ¿cierto? Que estamos sembrando esos espinos.
Y los espinos van a crecer también con esa palabra, pero al final esos espinos van a ahogar la palabra. Así que tenga cuidado con qué es lo que usted está sembrando en su corazón. Ahora, ¿cómo siembro yo la palabra o cómo siembro yo algo en mi corazón? Es la pregunta. Meditando, ¿cómo más? Hablando, ¿cómo más? Escribiendo, escuchando también, ¿cierto? Sí, si ustedes miran allá en Romanos, en el capítulo 10, el versículo 8, el versículo 9 es el corazón, ¿cierto? De lo que nosotros predicamos, ¿cierto? El mensaje de salvación. Pero el versículo 8 dice algo bien interesante. Dice, más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ¿cierto? Dos lugares donde está, tu boca y tu corazón. Pero para que la palabra llegue al corazón, ¿por dónde debe pasar primero? Por nuestra boca. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios va a ser sembrada de esa forma. Pero no solamente la palabra de Dios, sino cualquier cosa que usted se hable va a ser sembrada en usted de esa forma. Entonces, si usted constantemente se está hablando preocupaciones, ¿qué es lo que usted está sembrando en usted? Preocupaciones. Si usted se está hablando de escasez, no, es que no tengo, es que no me alcanza, es que mire cómo está el dólar, es que mire el país cómo está. ¿Qué está sembrando usted? Escasez, ¿cierto? El día que le hablen de finanzas, usted va a decir, no, eso no es para mí, porque es que yo estoy en la mala, pastor, usted no se imagina. Y uno revisa y usted solamente ha venido hablando escasez, escasez, escasez. Lo único que usted tiene en su corazón que va a dar fruto es escasez. Pero si usted tiene la palabra de Dios, si usted ha sembrado la palabra de Dios, una vez venga la escasez, una vez venga el problema, usted le va a hablar la palabra de Dios, que es lo que ha sido sembrado en usted. Amén. Ahora quiero que vamos un poco más a fondo lo que menciona allí el verso. Dice, dos cosas son las que ahogan la palabra. Lo primero, los afanes de este siglo. Y afanes de este siglo habla mucho de temor, ¿cierto? Estoy temiendo por lo que viene más adelante. Eso es temor cuando estoy como allá pensando, ¿y ahora qué va a hacer de mí el próximo mes? ¿Sí? ¿Con qué voy a pagar el próximo mes? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Ni siquiera sé si voy a llegar al fin de mes. ¿Sí? Nos preocupamos por eso, eso es temor. Afanes de este siglo, estamos afanados por cosas que ni siquiera han llegado. Ahora, cuando la fe viene, el temor sale inmediatamente. Pero si nosotros no estamos escuchando, no nos estamos llenando de fe, ¿qué nos estamos llenando? Temor, ¿cierto? O hay fe o hay temor en nosotros. Temor es una muestra clara de espinos y el temor siempre va a ahogar la palabra de Dios. Si usted permite el temor es totalmente lo contrario a la fe. Usted no puede tener fe y temor al mismo tiempo. O usted teme o usted tiene fe, ¿cierto? Y todo uno lo puede saber, ¿por qué? Por cómo usted está hablando, ¿sí? Uno puede escucharlos a ustedes hablar y uno sabe exactamente en qué han estado metidos últimamente, si ha sido en la palabra o si ha sido en preocupaciones. Porque si uno les pregunta a ustedes, bueno, ¿y cómo está hoy mi hermano? Dice, hermano, como las aullamas, ¿sí? Ahí voy, de rastras, tratando de florecer un poquito, pero ahí vamos más o menos. ¿De qué se ha estado llenando últimamente? Preocupaciones, ¿cierto? Está tratando ahí de maquillar la vaina, pero en última nos está diciendo, estoy mal. Sí, estoy en la mala. Pero si usted le pregunta a alguien, hermano, ¿usted cómo está? Hermano, bendecido, en victoria, gloria a Dios, vivo bien, tengo todo suplido, ¿sí? Entonces escuchan al hermano Domiciano y él lo anima a uno, ¿cierto? O alguna, bueno, los que son de Alfa o conocen algo de Alfa, cuando uno llama a Rosman, son 5 minutos de cátedra de Rosman donde le cuenta a uno todo cómo está, pero es pura Biblia, ¿cierto? Bendecido en el nombre de Jesús, 10 veces mejor que los demás, soy un campeón, soy no sé qué, y uno, sí, mi hermano, yo lo necesito para algo urgente, y usted dándome una retaíla de lo que es. Pero cuando uno lo mira bien es una bendición lo que él está haciendo, porque él está hablando la palabra de Dios, él está hablando fe, él no permite temor en su vida. Entonces que cuando usted lo llamen sea así y no sea, no, estoy en la mala, si usted supiera cómo estoy de mal, hermano. No, nosotros no hablamos así, eso es temor. Y lo segundo dice el engaño de las riquezas, y quiero que me acompañe allá a 1 Timoteo capítulo 6, el engaño de las riquezas. 1 Timoteo capítulo 6. Y vamos a leer los versos 5 al verso 11. Capítulo 6, verso 5 al verso 11 más o menos. Bien, ya está allí. Y dice allí, sí, es ese. Sí. Dice allí, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda ¿qué?
nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos como contentos con esto, ¿sí? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Sí? Aquí está hablando Pablo acerca de codiciar ganancias, ¿cierto? Gente codiciosa, ¿sí? Engaño de las riquezas. ¿Qué está diciendo? ¿Que usted y yo deberíamos ser pobres? No, ¿cierto? Él dice, el problema no está en que, o sea, la necesidad no es que usted y yo seamos pobres, que es un evangelio que se ha predicado mucho, que es esa falsa humildad, ¿no? Que debemos ser como pobres y andar ahí como en la mala. No, la palabra de Dios habla de que Él quiere que nosotros seamos ricos, que tengamos todo suplido, que usted viva bien, pero que usted tenga todo suplido también para que pueda dar a otros, para que pueda suplir a otros. Porque al final esto se trata de ser bendecidos para bendecir. No solamente de que yo sea bendecido y aborrote, no, soy bendecido para bendecir a otros, para poder dar a otros, para llevar el mensaje del evangelio a otros, ¿cierto? Pero acá dice Pablo, dice el verso 8, así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no estamos contentos con lo que tenemos y siempre estamos detrás de más y es que necesito más y puede que usted ya tenga casa, tenga carro, tenga todo lo que necesita, pero usted siempre dice, no, yo quiero más, necesito más plata, ahora quiero un yate, ahora quiero, no sé, un puerto para mí, ahora quiero un edificio, ¿sí? Siempre estamos como en busca de más y dice Pablo, no Señor, hay que estar contentos con lo que usted tiene. Cuando no estamos contentos con lo que tenemos es que empezamos a desear cosas que supuestamente nos faltan, cuando no es así. Contentos con lo que tenemos. Verso 9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la trampa ¿de qué? De la tentación. ¿Cuál es el problema? Querer enriquecernos solamente nosotros, ¿cierto? Es que es para que yo sea rico, si no para darle a los demás, sino que yo quiero ser rico, quiero tener muchas cosas y ya, ser el más rico de todos. Dice, si usted quiere eso, usted va a caer en una trampa y se llama la tentación. ¿La tentación a qué? A enriquecerse, a dejar de lado las cosas del Padre, a dejar de lado las cosas espirituales y empezar a pensar solamente en qué? Plata, plata, plata. Usted se vuelve el signo pesos aquí en la frente, ¿cierto? Solamente pensando en pesos, pesos, necesito plata, ¿qué hago? Tin, ¿por dónde voy? Entonces trabajo 18 horas de las 24 al día, trabajo los domingos también. ¿Por qué? Porque me van a dar 200,000 pesos más. Cambio al Señor por 200,000 pesos. Y muchas personas están haciendo eso. ¿Por qué? Por codicia, caen en esa trampa. Dice, y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlos se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Note que es el amor al dinero, no es el dinero, ¿sí? No es que Dios no quiera que usted sea bendecido, no, Él quiere que usted sea bendecido. Claro que sí. Si usted lee la palabra de Dios, creo que como el 25 o el 30% del Nuevo Testamento está hablando acerca de prosperidad bíblica, ¿sí? Entonces es algo importante para Dios que usted sea prosperado, porque si usted es prosperado, usted puede bendecir a otros. Si usted no tiene nada ni para usted, pues, ¿cómo va a hablar eso bien del Evangelio? ¿Cierto? Si usted ni siquiera tiene para comer, pero va afuera y le dice a la persona, venga, es que Jesús cambia. Hermano, ni siquiera lo ha cambiado a usted y no le ha dado nada para comer, ¿cómo me va a cambiar a mí? ¿Cierto? Entonces es una buena forma de mostrar el evangelio. Pero el problema está en que nosotros pongamos nuestro amor en el dinero, ¿sí? Ponemos todo nuestro amor en el dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué es el amor? Que yo me empiezo a enfocar solamente en él, que yo solamente hablo de él, que yo solamente pienso en él. Entonces mi día a día se vuelve dinero, 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 quiero dinero, amo el dinero, necesito dinero, pienso en dinero, formas de ganar dinero. Y se me olvida por completo pensar en el Señor. ¿Sí? No vuelvo a tener conciencia de Él en todo el día. Me acuerdo ya en la noche cuando me voy a acostar, ay Señor, yo no he orado hoy, Padre, perdóname por todo lo que hice hoy en el nombre de Jesús, amén. Y ya y me acuesto y estoy pensando, ¿y cómo gano plata? Y necesito plata. El amor al dinero es el problema de todos los males, o la raíz de todos los males. Y la recomendación de Pablo, verso 11, dice, mas tú, hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios acá? ¿Cuál es la recomendación? Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Así que Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos, pero que ese no sea nuestro afán diario. Porque los afanes de este mundo, sí, los afanes de las riquezas de este mundo, va a hacer que esa palabra de Dios se ahogue. La ahoguemos. No ahogue la palabra de Dios que ha sido sembrada.
Ahora, mire conmigo, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, el versículo 33. Y ese es uno de los versos más motivadores de toda la palabra de Dios. Usted va a gritar amén cuando lo lea. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Cuántos se gozan por eso? Tan mentirosos. En el mundo tendréis aflicción. Pero mire la siguiente parte. Dice, pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. ¿Quién lo ha vencido? El Señor, ¿cierto? Pero me gusta que el Señor es claro, ¿sí? Él no le pinta a uno allá un paraíso, ni le pinta pajaritos en el aire, como dice la canción. Él está haciendo claro. Dice, ustedes en el mundo, ¿qué van a tener? Problemas, aflicciones, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido problemas? Entonces usted está en el mundo, bien, usted y yo estamos aquí en el mundo todavía. Dice, en el mundo usted va a tener esos problemas, pero tranquilo, confíe, porque ¿qué? Porque Él ya venció al mundo, ¿cierto? Él ya se encargó de vencerlo. Pero quiero que le quede claro que el Señor está hablando en su palabra, que por el hecho de que usted sea cristiano, sea nacido nuevo, o que usted conozca la palabra de Dios, no quiere decir que usted no va a tener problemas. Muchas veces pensamos que como soy cristiano, entonces jamás voy a tener problemas porque es que ando con Dios de mi lado. No, usted anda con Dios de su lado, claro que sí, pero aún así van a haber dificultades. ¿Tuvo problemas Jesús? Mano, lo crucificaron. Esos sí son problemas. Y a veces nosotros pensamos que porque no tenemos el jabón para lavar la ropa, estamos como, Dios mío, y no, y estoy peor que Jesús. Y no, sí, cosas tontas a veces nos preocupan, ¿cierto? No nos alcanza para el desayuno y no, ¿y qué voy a hacer? Y hoy voy a morir. Y empiezan a despedirse y a dejar cartas, no, ¿cierto? Entonces, en el mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicciones. Ahora, si usted lo lee bien, dice el mundo, lo único que le puede ofrecer a usted, ¿qué es? Problemas. Pero Cristo, ¿qué le puede ofrecer a usted? Soluciones, ¿cierto? Él se ha encargado de vencer al mundo. Pero usted y yo necesitamos tener claro que vamos a tener problemas, van a haber dificultades. ¿Sí? Esto no es color de rosas. El hecho de ser cristiano no quiere decir que usted y yo jamás tenemos problemas. No, van a haber dificultades, van a haber problemas. Va a ser probada nuestra fe. Ahora hay que entender que esos problemas no vienen de parte de Dios. Sí, ese cuento de que fue Dios el que nos mandó el problema y que Dios nos manda un cáncer para probarnos, no, nada de eso. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, si ustedes siendo padres naturales, ¿sí? Si su hijo les pide un pan, ¿ustedes le darían una piedra? O si les pide, no sé, no me acuerdo cómo dice la otra parte del verso, pescado, ¿le darían una serpiente? ¿Sí? Si es así, ¿no? ¿Ustedes lo harían? Ahora, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Padre bueno, no nos daría todo lo que nosotros necesitamos? Y a veces pensamos que entonces si se me vino una enfermedad y tengo una gripa, no, es que Dios me está castigando. Eso fue porque esta semana no oré. Debe estar bravo Dios allá. Y mejor oro, no hay sea que me mande algo peor. ¿Sí? A veces pensamos eso. ¿Sí le ha pasado? O de pronto no sale el negocio que queríamos y eso es Dios, Dios mío, yo sí sabía que debía orar antes de venir acá y no oré. Mire lo que me pasa. No, Dios no está detrás de nada de eso. Hay otra persona y es su enemigo, es el diablo. Él sí está detrás de todo eso. Pero Dios sí puede probar algo en medio de todas esas dificultades y es su fe. Es cómo usted reacciona a esos problemas. Él sí está probando la fe, pero Él no le está mandando la prueba. ¿Sí soy claro acá? Él no manda la prueba, pero sí usa esa prueba para probar su fe. Entonces, ¿cómo reacciona usted a las dificultades? ¿Hablando la palabra de Dios o va y se mete debajo de las cobijas y se pone a llorar 2 días, 3 días y no, es que yo no soy nadie, soy un inservible? ¿Sí? ¿Eso hablaría bien de su fe? No. Ahí Dios diría, este man, hay harto trabajo por hacer con esta persona, ¿cierto? Pero Él sí puede probar su fe. Ahora solo quería dejar claro, Él no es el que manda la prueba, pero Él sí puede usar esa prueba para probar su fe. Ahora, Filipenses capítulo 4, y este lo leyó esta mañana Carmen. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer versos 6 y verso 7. Dice allí la Reina Valera, yo lo tengo en la NTV, ya se los leo, pero la Reina Valera dice, por nada estéis ¿qué? ¿Por qué deberíamos estar afanosos? ¿Y nada es? Nada, ¿cierto? Clarísimo, por nada esté afanoso, sino sean conocidas ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7 dice, y el resultado de que usted haga eso
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros buscamos solamente el verso 7 y empezamos a orarlo, ¿cierto? Entonces, no, Señor, dame paz, necesito la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero nos olvidamos del verso 6. ¿Y qué es lo que dice el verso 6? Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. En la NTV dice lo siguiente: no se preocupen por nada. Me encanta esa versión. No se preocupe por nada. ¿Sí? ¿Cuándo es que usted y yo vamos a tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Cuando dejamos de preocuparnos, ¿cierto? No se preocupe por nada. Dice, en cambio, o sea, en lugar de preocuparse, en lugar de estar pensando en esas preocupaciones, dice, ore por todo, ¿sí? Por todo aquello que a usted le preocupa, usted debería estar, ¿qué? Orando, ¿cierto? ¿Tiene alguna preocupación? Entre de una vez al trono de la gracia. Padre, gracias. Tu palabra dice esto. Sí, hoy tiro mi carga sobre ti. Ya no voy a cargar más esa maleta, te la dejo a ti. Ahorita estábamos cantando una canción bien interesante, la última, ¿cierto? ¿Cómo es que dice? En ti tengo la victoria, sí, pero la parte de la batalla. La batalla es tuya, Señor. Ajá, esa parte. Entonces, eso está hablando de eso, ¿cierto? De que yo puedo dejarle a Él mis problemas. Y decirle, Señor, el que se va a encargar, ¿quién es? Eres tú. Ya no soy yo, ya esto no es mi maleta, no es mi carga, es tu carga, tú verás cómo lo solucionas. Eso es confianza, eso es fe en Él, ¿cierto? Pero muchas veces, y Carmen lo decía de una buena forma, ella decía, a veces pensamos que nosotros somos mejores que Dios, entonces queremos resolverle el problema, ¿cierto? Decimos, Señor, yo no puedo confiar en ti porque no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sí tengo una buena estrategia. Me voy a inventar una venta de empanadas para pagar el arriendo, Señor, ¿cierto? Y montamos el negocio y ni siquiera le preguntamos a Él porque nos creemos superiores a veces. Como no sabemos Él cómo lo va a hacer, decimos, no, pero es que yo sí sé, sí puedo hacerlo, yo puedo hacerlo solito. Y después vamos y nos estrellamos y volvemos como perros allá rogando y Señor, perdóname, yo sabía que no debía hacer eso. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Yo sé, si se ríen les ha pasado. Si se ríen es porque ya les ha pasado. ¿Sí? Entonces dice, no se preocupe por nada, en cambio, ore por todo. Entréguele esas cargas al Señor. Dígale a Dios lo que necesita y dele gracias por todo lo que Él ha hecho. Me encanta esa versión. Dele gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Ahora, en ocasiones oramos por todo, pero también nos preocupamos por todo. Y usted ahí hace infructuosa la palabra. Oramos por todo, pero a veces también nos preocupamos por todo. Ahora, usted necesita entender que nosotros oramos desde nuestra posición, más no desde nuestra condición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo oramos en nuestra posición de hijos. Y cuando usted ora desde su posición de hijo, la cosa cambia. Pero si usted ora desde su condición, o sea, usted se por debajea y se mete allá en la condición y la mira gigante, la montaña y el problema. Y Señor, es que esa montaña es gigante y yo cómo voy a superar eso y no tengo la plata, son 2 millones, Señor. Y yo me gano 200,000, ¿cómo hago? ¿Sí? Eso es que usted se está bajando a su condición. Pero dice, no, nosotros oramos desde nuestra posición. ¿Y cuál es nuestra posición? Sentados en lugares celestiales, ¿juntamente con quién? Con Cristo. Ahora, ¿dónde están los lugares celestiales? Arriba, ¿cierto? ¿Y cómo se vería desde allá un problema acá en la tierra? Chiquitico. Cambia la percepción, ¿cierto? Ya no le digo yo, es que esto es gigante, le digo, Señor, eso está breve. Tú puedes con eso está breve, ¿cierto? Cambia la percepción. ¿Sí me hago entender? Pues no oramos desde nuestra condición, oramos desde ¿qué? Nuestra posición. Téngalo siempre claro. Porque cuando uno escucha oraciones a veces de ruego y la gente llorando, ya dice, Señor, ayúdame, no puedo más, Señor. Y botan lágrimas, eso es pura condición. Porque cuando usted entiende la palabra de Dios, usted no tiene por qué tirarse allá al piso y un mar de lágrimas y patalear y Señor. No, usted simplemente le habla la palabra de Dios. Padre, tu palabra dice. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? ¿Cómo respondió él a la tentación? Con la palabra, ¿cierto? No se puso a lloriquear y Señor, manda ángeles y ayúdame ya. No, la palabra de Dios dice, ¿cierto? Escrito está. Usted y yo respondemos de la misma forma a los problemas. Tu palabra dice. A él le encanta que usted y yo le recordemos la palabra. No tanto porque a él se lo olvide, porque a usted y a mí se nos olvida. ¿Sí? Exacto, él ya se la sabe. No necesita que usted se la recuerde. Pero cuando usted se la está hablando, es porque es para usted primeramente. Así que hablamos, oramos desde nuestra posición. Wiz Khalifa, un cantante, no se lo recomiendo, pero pues dijo algo bien chévere. Dijo, preocuparse es estúpido, es como caminar con un paraguas abierto esperando que llueva. ¿Sí? Preocuparse es estúpido y es como si usted caminara con un paraguas abierto esperando que caiga lluvia y no está lloviendo. ¿Sí? Y hay un estudio que dice que el 90% de las preocupaciones que tenemos nosotros nunca van a llegar a suceder.
sea, de todas las cosas que usted se preocupa, el 90% no van a llegar a suceder. ¿Sí me hago entender? Pero usted sí se está preocupando por ese 90%. Entonces, a veces es como, decía él, es como estúpido, es como, a veces uno es como cabezón, ¿no? Me preocupo por cosas que nada que ver. Ando con el paraguas abierto y la gente viéndolo a uno como, este man, ¿qué le pasa? ¿Cierto? ¿Por qué anda preocupado? Ahora, versículo 7, avancemos, allá en Filipenses. El resultado de que usted pueda orar en vez de preocuparse, ¿sí? El resultado de que usted no se preocupe por nada y le dé gracias a Dios por todo es el verso 7. Ahora sí, dice así, o sea, el resultado de eso, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sí? Me encanta. La paz de Dios se va a encargar de cuidar su corazón y su mente. Dos lugares que ella va a cuidar, ¿cierto? Ahora, muchas veces nosotros queremos la paz de Dios, pero estamos preocupados esperando que ella llegue. ¿Sí? Y eso es un error. Usted quiere la paz de Dios, pero se está preocupando, está ansioso de que ella llegue. No está haciendo absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, para poder tener esa paz de Dios, necesitamos hacer ese versículo 6, ¿cierto? El verso 6 condiciona al verso 7. Para poder tener la paz de Dios, usted y yo necesitamos dar gracias por todo y no preocuparnos por nada. Esa es la forma en que usted y yo vamos a ahogar el ahogo, ¿sí? Ahogue su ahogo, ahogue sus preocupaciones, sus dificultades. Pastor John dice lo siguiente, yo esto se lo repito a mi esposa cada rato, dice, si las cosas tienen solución, ¿para qué se preocupa? Si tienen solución. Y si las cosas no tienen solución, ¿para qué se preocupa? Si no tienen solución, ¿cierto? Entonces ella cada vez que de pronto tiene algo y está como, amor y esto y no sé qué, yo le digo esa frase y como que se pone más brava. Pero, no, mentira, estoy molestando, no molestando. Solo estoy molestando, amor. Que a veces hago muchos chistes de mi esposa y me regaña cuando llego a la casa. No, mentira, solo molesto. Pero esta frase es muy cierta y Pastor John cuando lo dijo, eso fue sabiduría hablando, ¿sí? Si las cosas tienen solución, ¿para qué se preocupa? Al final tiene solución, algo vamos a hacer. Y si usted sabe que ya no tiene solución, pues ¿de qué se preocupa? Si no tiene solución, no va a poder hacer nada. Entonces cada vez que usted de pronto tenga una preocupación, acuérdese de eso. Y mire, ¿tiene solución? Sí, sí tiene. Entonces tranquilo hermano, algo vamos a hacer. ¿No tiene solución? No, no la tiene. Listo, no pasó nada, ya no se pudo solucionar, avancemos, ¿cierto? Con eso créame que usted se va a ahorrar una cantidad de problemas y una cantidad de preocupaciones solamente con esa frase, ¿sí? Ahora no es un versículo bíblico, es una frase, pero eso le cambia a usted la vida. Para mí fue, y eso yo lo escuché hace como unos 7, 8 años yo creo. Y desde ahí ha sido, cada vez que yo tengo algo así, me acuerdo de esa frase. Y ya como que vuelvo y me calmo. Ahora, Proverbios capítulo 12, verso 25. Proverbios 12, 25. Dice allí en la Reina Valera, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Se lo quiero leer de la palabra de Dios para todos, que es mucho más claro. Dice, las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le traen alegría, ¿sí? ¿Qué hacen las preocupaciones? Dice, no dejan que las personas sean felices, no lo deja usted avanzar, no lo deja usted ser feliz. Dice, pero las palabras de aliento, la palabra de Dios siempre le va a traer alegría. Entonces, deje de preocuparse, es tiempo de que usted ahogue su ahogo, háblele la palabra de Dios. El gozo y la preocupación nunca van a ir de la mano, ¿sí? Gozo y preocupación nunca van de la mano. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 18 al verso 19. Esto es nuevamente la parábola del sembrador, ahora desde el punto de vista de Marcos. Dice allí, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Acá en la versión de la Biblia, la LBLA, ¿cuál es esa? Lenguaje actual. Dice, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. No haga estéril la palabra de Dios.
¿sí? No ahogue la palabra de Dios con sus preocupaciones. Si usted se está preocupando mucho, por más palabra buena que usted esté recibiendo, usted no va a poder sobreponerla. Suelte esas preocupaciones que tiene. Si es necesario, pídale perdón al Señor y ahorita lo podemos hacer. Padre, perdóname porque yo he estado preocupándome más que escuchando tu palabra. Y es que somos increíbles porque a veces llegamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y estamos aquí sentados pensando en preocupaciones. Y acá el pastor hablando y dando tremenda enseñanza, Pastor Luis, que es tremendo maestro, y nosotros allá pensando en cosas que nada que ver, preocupándonos, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a poner mañana? ¿Y será que mañana entro a las 7 o a las 8? ¿Sí? Y uno está acá pensando y meditando en eso, ¿cierto? Se perdió todo el mensaje. Pudo haber sido una excelente enseñanza que era dirigida específicamente para usted, pero por causa de que usted estaba pensando en preocupaciones, ¿qué pasó? Se perdió, ahogó la palabra, ¿cierto? La hizo totalmente infructuosa en su vida. Ahora quiero contarles una reflexión. Esta se llama la reflexión del vaso con agua. Dice lo siguiente, quizás ya la ha escuchado. Si un psicólogo en una sesión grupal levantó un vaso de agua, todo el mundo esperaba la típica pregunta, ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, él preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió, el peso absoluto no es lo importante, depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo un minuto, no es ningún problema. Si lo sostengo una hora, me va a empezar a doler el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y continuó diciendo, las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada. ¿Sí? Interesante. Son como un vaso de agua. Puede ser una bobada, puede ser algo muy simple, como qué me voy a poner mañana o qué voy a almorzar ahorita al mediodía. Pero dice, si usted empieza a meditar en eso, un ratico, listo, lo dejo pasar y ya, no pasó a mayores. Si usted se queda media hora, una hora pensando en eso, dice, va a empezar a dolerle, ¿cierto? Va a empezar como todo el cuerpo a sentir. Dice, pero si se la pasó todo el día pensando en eso, usted ya fue incapaz de hacer algo. Perdió la batalla, ¿cierto? Perdió allí su posición. Entonces tenga cuidado con las preocupaciones. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y vamos a leer versos 25 al 33. Y la palabra de Dios dice que principalmente tenemos tres preocupaciones, según Mateo 6. Mateo 6, 25 al 33. Y se los voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ahora, ¿cuáles son esas tres preocupaciones que dice la palabra de Dios que tenemos normalmente? Dice primero, el alimento, segundo, bebida y tercero dice, ropa para vestir, ¿cierto? Básicamente nosotros, ¿cierto? ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Cierto? ¿Qué voy a estar tomando? Tres cosas que nos preocupan constantemente. Verso 26, dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial les alimenta, y ¿no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Qué dicen ustedes a esa pregunta? ¿Son más valiosos ustedes que los pájaros? Así es, ¿cierto? Y si ellos no se preocupan, ¿usted alguna vez ha visto un pájaro preocupado? Sí, no, ¿cierto? Normalmente están cantando y felices y van andando. Usted nunca se ha sentado a ver allá un pájaro que tiene el ala acá pensando, madre, ¿qué voy a comer hoy? No, no se preocupan ellos, ¿sí? Y no sabemos cómo viene su sustento, el Padre se encarga del sustento. Lo mismo pasa con nosotros, no se preocupe, usted es mucho más importante que ellos, Él se va a encargar de sostenerlo a usted. Verso 27 dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? La Reina Valera creo que dice un pelo a su cabello, si no estoy mal. Añadir a su estatura un codo, ¿sí? Porque si fuera así, yo viví preocupado todo el tiempo por la estatura que tengo. Pero no es así, ¿sí? Yo soy grande no porque me haya preocupado mucho, y la verdad no sé por qué soy grande, porque si ustedes ven a mis papás son bajitos. Pero dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Verso 28, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos.
Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Ahora, me encanta esa versión porque esa parte que dice, tengan por seguro que Él va a cuidar de ustedes. Eso es algo que usted y yo deberíamos tener. ¿Por qué? Por seguro. Tengan por seguro. Es una seguridad para nosotros, ¿cierto? Pero usted necesita meditar, rumir, entrenarse en esta palabra. Tenga por seguro que Él se va a encargar de cuidar de usted. Cada vez que venga una preocupación, acuérdese de eso. Yo tengo por seguro que Dios se encarga de mis necesidades. Yo tengo por seguro que Él es el que va a suplir todo lo que yo necesito. Dice, téngalo por seguro. Porque ¿qué pasa? Dice la parte final, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Qué está diciendo allí la palabra de Dios? Que cuando usted y yo estamos más pendientes de nuestras preocupaciones, ¿qué es una muestra? ¿Es una muestra de qué? De poca fe. ¿Cuántos aquí con poca fe? Muchos, ¿cierto? Muchas veces cuando estamos preocupados es una muestra de poca fe. Por eso les dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Ahora, hay que tener cuidado con las preocupaciones. ¿Por qué? Porque nos están haciendo salir de la fe, están ahogando la palabra de Dios, no están permitiendo que dé fruto en cada uno de nosotros. Verso 31 dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos? ¿Sí? Dos cosas que va a cambiar la preocupación en ustedes. Lo primero, dice, no se preocupen por todo eso diciendo. ¿Sí? Cuidado con lo que usted está diciendo. Y verso 32, dice, esas cosas dominan ¿qué? El pensamiento. Bueno, acá lo dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Bueno, acá no lo dice tan claro. Pero en esta versión dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Sí? Dos cosas que va a dominar la preocupación en usted. Lo que usted está hablando, su boca, y lo que usted está pensando. Y si usted lo analiza, es así. Cuando uno se preocupa, primero empieza a pensarlo, ¿cierto? Está acá pensando y medito y dele vueltas y cómo hago y cómo lo pago y con qué y de dónde y ajá y qué voy a hacer, ¿sí? Hacia dónde voy. Y después es que empieza a hacer uno, a hablarlo, ¿cierto? Ahí usted ya perdió la batalla. Cuando usted empieza a hablar las preocupaciones, usted ya está perdiendo la batalla, porque son dos lugares que ella va a buscar quitarle a usted. Entonces, dos cosas que gobiernan la preocupación, su confesión y su forma de pensar. Si usted se deja agobiar, si usted se deja ahogar por la preocupación, usted está perdiendo la batalla porque ya le ganó el terreno de la confesión y del pensamiento. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la solución para la preocupación? ¿Cómo hago para dejar de preocuparme? ¿Qué puedo hacer yo? Verso 33. Dice acá, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que va a pasar van a ser añadidas, ¿cierto? Acá en esta versión, en la NTV, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que ustedes necesiten. Así que la solución para la preocupación es la ocupación, ¿sí? Para que usted pueda dejar de preocuparse, usted necesita empezar a ocuparse, ¿sí? Ahí la palabra es clara, dice, primeramente busque el reino de Dios. ¿Ha estado muy preocupado últimamente? ¿Qué le ha faltado? Buscar el reino de Dios, ocuparse. ¿Ocuparse qué? Ocuparse en estar orando, ocuparse en estar leyendo la palabra de Dios, ocuparse en estar escuchando prédicas de la palabra de Dios. Todo esto que se graba, se sube al canal de YouTube, usted debería estarlas escuchando constantemente. Pero dice, cuando usted se ocupa, la preocupación va a quedar al lado. ¿Cómo soltamos la preocupación? Ocupándonos. Ocúpese. Ocúpese en la palabra de Dios, ocúpese en llenarse de la palabra de Dios, ocúpese en buscar el reino de Dios, que el resultado de todo esto, dice la parte final, Él les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Él va a suplir todo lo que usted necesita. Y a veces queremos que Él supla todo lo que nosotros necesitamos, pero no queremos meternos o involucrarnos en la palabra de Dios, ¿sí? No queremos hacer la primera parte. Dice, no, ocúpese de las cosas importantes que Él se va a encargar de ocuparse de lo suyo. Básicamente es un cambio, ¿cierto? Yo le digo, bueno, Señor, yo me ocupo de lo que tú quieres y tú te ocupas de lo que yo necesito. Sencillo, ¿cierto? Tú quieres que yo predique la palabra, que yo sea un diezmador, que yo esté acá en la iglesia constantemente, yo voy a hacerlo y tú te vas a ocupar de que todo lo que yo necesite, suplido. Y acuérdese que no es solamente para usted, sino también para bendecir a otros. O sea, dice, va a ser tan grande lo que va a suplir, que va a llenar sus graneros hasta que se van a sobreabundar y usted va a tener que dar a otros, ¿cierto? Básicamente como que lo obliga a uno, porque es tanto lo que va a llegar que usted necesita dar a otros. Pero eso pasa cuando usted y yo nos ocupamos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, nada mejor para las preocupaciones que las ocupaciones. La solución a su preocupación está en su ocupación en las cosas espirituales. Ocúpese. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7.
Y dice allí la Reina Valera, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de quiénes, de nosotros. Dice acá la Nueva Traducción Viviente, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Lo que yo les decía, cada vez que usted tenga una preocupación, entre una vez al trono de la gracia y Padre, yo no voy a cargar con esto. Dice, échenlas. Si es como que yo le tiro la maleta, cojo la maleta y Señor, esto ya no es mío, esto es suyo. Sí, parece algo raro, uno diría, pero ¿cómo así que va a soltar la maleta a Dios? Pero es lo que le está diciendo. Sí, dice, echen todas sus preocupaciones sobre Él, ¿cierto? Tiren todas sus cargas. Dice que Él se va a encargar de todo lo que usted necesite. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros somos los que queremos cargar la maleta y cada día nos estamos poniendo más maleta y el Señor allá como, hermano, ¿usted qué está haciendo? Y uno, no, Señor, pues es que yo puedo, pero es que yo lo quiero lograr y preocupado todo el tiempo. No, suelte ya la maleta. Es tiempo de que suelte su maleta. Bote esas preocupaciones, Señor, eso ya no me corresponde a mí, te corresponde a ti. A partir de hoy suelto eso, no me voy a preocupar más por eso, si es el arriendo, si es plata, si es, no sé, la vecina que tiene un problema con ustedes, si es sus hijos, suelte esa carga. Ya no es tiempo de que usted se esté preocupando con eso. Y termino con esta historia, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Esta es una historia que nosotros conocemos. Dice allí, aconteció que yendo de camino, esto es Jesús, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué pasa acá? Llega Jesús, ¿cierto? ¿Y quién sale a su encuentro? Marta y María, ¿cierto? Pero ¿qué hace María? ¿Cierto? Se pone a sus pies y empieza ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Ella sabía quién era Jesús, ella sabía que era el maestro, ¿cierto? Dijo, yo voy a aprovechar al maestro. Lo tengo acá, es como ustedes cuando tienen a Pastor Luis, que tienen al maestro. ¿Qué deberían estar haciendo? Escuchando la palabra. Eso fue lo que escogió María. Pero ¿qué pasó con Marta? Dice verso 40, pero Marta se preocupaba ¿qué? Con muchos quehaceres. Marta estaba revoloteando, había que barrer y Señor, y necesito tener esto limpio y organizar las sillas y no sé qué y tal, que obviamente era necesario, pero no en ese momento, porque estaba el Señor. Eso se hubiera hecho antes, ¿cierto? Por eso acá siempre se alista todo antes de. Ustedes no ven que estaba Pastor Luis predicando y allá los servidores limpiando todo y corriendo y no. ¿Por qué? Porque honramos la palabra, ¿cierto? Pero Marta sí se preocupó con todas esas cosas, dijo, estaba preocupada con muchos quehaceres. Y miren lo que hace Marta. Dice, se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿acaso usted no se da cuenta, no tiene cuidado que mi hermana me deja servir sola? O sea, yo soy la única que está acá haciendo las cosas, que está tratando de poner todo bonito, mientras mi hermana ya sentada escuchándolo a usted. Haga algo, dígale algo, ¿cierto? Mándela que me ayude. Es lo que le está diciendo. Dice, dile pues que me ayude. Verso 41, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Pero claro, Marta, perdóname, tienes toda la razón. Dios mío, ¿cómo se me ocurrió dejarte sola? ¿Sí? No, ¿qué le dice Jesús? Dice, respondiendo Jesús les dijo, Marta, Marta, afanada y preocupada o turbada, estás con muchas cosas. ¿Cuál era el problema de Marta? Estaba afanada y turbada, ¿cierto? Estaba corriendo, revoloteando por todo lado y estaba turbada, estaba preocupada con muchas cosas. Y me encanta cómo le dice Jesús, es como, Marta, Marta, Dios mío, ¿qué va a hacer contigo, Marta? ¿Cuántas Martas aquí hoy? ¿Sí? A veces nos pasa, ¿cierto? A veces somos esa Marta. Y estamos ahí con la palabra de Dios, tenemos ahí a veces escuchando prédicas, ¿no? Es bueno que escuchemos prédicas y a veces uno las pone mientras está haciendo quehaceres, pero a veces uno ni siquiera se concentra, la pone como por hacer ruido y ya, ¿sí? Pero deberíamos prestarle un poco más de atención a la palabra. Aquí en estos tiempos, cuando usted esté acá, cuando el pastor Luis Carlos esté aquí al frente, usted debería prestarle atención a lo que le está hablando, sentarse a escuchar la palabra. Y note que es importante que usted escuche la palabra porque eso es lo que trae fe a su vida. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted necesita escuchar la palabra. Y ese fue lo que tuvo María, pero Marta no lo tuvo. Marta, Marta, afanada y turbada o preocupada, estás con muchas cosas. Verso 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El Señor le dice, María escogió lo que era bueno, escuchar la palabra y eso va a producir fruto en ella. No le va a ser quitado. Pero ella, por causa de sus preocupaciones, no estaba escuchando la palabra de Dios, era preocupada y ¿qué tenía?
Ya estaba como con un resentimiento con la hermana, ¿cierto? Tanto que le habló al Señor como, venga hermano, usted no me está ayudando con nada. Sí, haga algo, Señor. Imagínense, por causa de su preocupación. Entonces, que usted y yo escojamos la mejor parte, y esa mejor parte es escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que va a producir fruto en su vida y en la mía. Ya sabe, si usted quiere ahogar el ahogo, si usted quiere ahogar las preocupaciones, ¿qué necesita? Prestarle más atención a la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es tiempo de honrar más la palabra de Dios, de que honremos esa palabra. Porque yo sé que Pastor Luisca se prepara con unas ganas, la pastora Aliana también cuando enseña, todos los maestros de acá, cuando enseñan se preparan, trasnochan, buscan, estudian, leen, para que llegue acá y usted saque el celular y se ponga a jugar y nada, esto no me interesa tanto. Pero cuando está en problemas, y Pastor Luisca, ¿qué hago? Ore por mí, está que me duele la cabeza, pastor, no puedo dormir y mañana tengo que madrugar. Y yo a veces digo, no, como que mi llamado no es a pastorear, yo digo, a mí me llaman a esa hora y yo doy un calvazo, ¿y cómo me va a despertar por eso? Sí, o sea, pero los pastores obviamente no hacen eso, y él obviamente le contestaría, y claro hermano, vamos a orar, y ellos son un amor, para mí a veces como que me falta mucho eso, por eso digo que no es mi llamado, si ninguno me va a despertar a las 2 de la mañana, porque, sí, y menos por un dolor de cabeza, no es, mano, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Sí, pero ¿por qué pasa eso? Porque no prestamos atención a la palabra. Estoy seguro que él ya ha hablado mucho acerca de sanidad, acerca de finanzas, de diferentes temas, y estamos teniendo problemas en esas áreas porque no le prestamos atención a esa palabra. Cuando él ya ha hablado, ya nos ha dado la solución. Y cierro con este verso, si quieren pónganse de pie, allí vamos a leerlo todos. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. No sé si lo tienes en la NBI. Shiani. Eso, este man es tremendo. Y quiero que todos lo leamos allí. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo allí la palabra? Dice lo primero, ¿no qué? No temas. Diga conmigo, yo no temo. Otra vez, yo no temo. Y por última vez, yo no temo. Bien, ¿qué más dice? Porque yo estoy contigo. ¿Quién está con usted? El Señor, ¿cierto? Dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué necesita usted? Del Señor solamente. No necesita nada más por fuera de Él. No se trata de qué tan fuerte es usted, de qué tan bueno sea usted, de qué tanta sabiduría tenga usted, se trata de lo que Él ya hizo por usted. Amén. Y cuando entendemos eso, podemos relajarnos un poco más y dejar de preocuparnos por muchas cosas. Amén. Así que quiero que cerremos allí los ojos y vamos a terminar orando. Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a hacer los siguientes 3 pasos. Primero, reconocer que necesitas un Salvador. Segundo, creer en Jesús con todo tu corazón como el único camino al Padre. Tercero, confiésalo con tu boca como tu Señor y Salvador. Anímate y acompáñame en esta oración. Padre, hoy reconozco que he fallado, he pecado y he estado separada de ti. Creo en Jesús, el cual murió por mí y aún estando lejos de ti, a través de su resurrección, me acercó a ti. Reconozco y confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, quien guía mis pasos a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que te unas a nuestra familia de fe y a través de ella queremos conocerte. Escríbenos al número que aparece en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Tú formas parte.